Iglesia Apostólica Tiempos de Restauración presenta su programa Tiempos de Restauración, restaurando los valores de la familia conforme a los principios de Dios. La realidad es que este mundo cada día va de mal en peor porque se han olvidado de los valores y principios de Dios en nuestra sociedad. Por eso tanta violencia y corrupción, mujeres y niños maltratados, porque nos hemos olvidado de Dios. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 5 y versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha de la cual servía la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y le he titulado este mensaje: cautiva en el cuerpo, pero libre en el espíritu. Y esta es la historia de una joven israelita que poco se sabe de ella. Es más, es la única parte que se menciona esta joven esclava que había sido llevada cautivo por el gobierno de Asiria. En el tiempo antiguo siempre el gobierno asirio venía para derrotar al pueblo de Israel. En algunas veces el gobierno asirio venía con su general, con su ejército, golpeaban toda la ciudad de Israel. A veces la saqueaban, a veces la hurtaban, a veces solo quitaban el grano, solo robaban el aceite. Algunas veces llevaban cautivos esclavos y los tomaban para ellos como sirvientes. El tiempo de la esclavitud no es algo que venía de ahora, del 1800, es algo que venía desde antes de Jesucristo. En aquellos tiempos se traficaba el esclavo, era como un negocio para la gente que se aprovechaba de los demás. Entonces dice la Biblia que vinieron bandas del ejército asirio y tomaron entonces como esclava a una muchacha. Algunos teólogos dicen que esta joven oscilaba más o menos entre unos 14 a 17 años. Imagínense una joven judía. Cuando los niños nacen en la cultura judía, desde la edad de 3 años se llevan a la escuela y se empiezan a instruir bajo la ley de Moisés y se empezaban a instruir bajo los mandamientos. Entonces estos niños, cuando ya llegan a una edad entre 12, 14 y 15 o 16 años, ellos conocen toda la ley de Moisés. Ellos conocen todo lo que está basado en la ley de Moisés para el pueblo de Israel. Entonces esta muchacha es llevada cautiva, dice ahí, ¿verdad? Que esta muchacha dice que las bandas salieron a merodear. En otra versión dice que salieron a merodear, salieron a ver qué hallaban, a ver qué buscaban, a ver qué les gustaba, a ver qué es lo que se podían llevar, a ver qué es lo que podían agarrar. Y se encontraron a una joven y se la llevaron. Y esta joven entonces la agarró el capitán del gobierno asirio, que era Naamán. Y se la llevó para su casa. Al llevarla para su casa, esta joven estaba ahí como criada, como sirvienta. Usted se puede imaginar la vida de una joven entre 14 a 16 años de edad en una tierra donde no es la suya, donde fue raptada de su familia. ¿Qué sentiría ahí, bro, si alguien viniera y la robara y la llevara para China y la tuviera como esclava ahí sirviendo y no la dejara salir? ¿Qué usted sentiría dentro de su corazón? Que nunca más volviera a ver a su familia, ni tuviera ideas ni pensamientos de que alguien va a venir a rescatarla y que se la va a llevar, y que los que la raptaron viven en la casa con usted y usted les sirve, usted les lava, usted les plancha, usted les limpia la casa, les tiende la casa. ¿Qué sentiría usted? ¿Cómo se movería?
¿Tiene alguna idea qué sentiría? Sentimiento, miedo, rencor, odio, coraje, diciendo: este es el que me robó, este es el que me raptó, este es el que me quitó de la casa de mis padres, este es el que me trajo a una tierra donde yo no conozco a nadie, donde aquí no puedo adorar a Dios, aquí no puedo leer lo que yo leía de la palabra de Dios, aquí yo no puedo hacer sacrificios para Dios, porque recuerde que estaban en el tiempo antiguo. Entonces ellos tenían que ir a las fiestas a Jerusalén, hacían sacrificios, hacían fiestas, adoraban a Dios, exaltaban a Dios. Lo que hacemos nosotros aquí para adorar a Dios no se compara con nada con lo que el pueblo de Israel hacía cuando adoraban a Dios. Ellos se quedaban hasta 3 días. Sus hijos se dormían a las orillas del templo y ellos adoraban a Dios. Imagínese, esta joven tenía esa costumbre, tenía esa adoración penetrada dentro de sí mismo, pero ahora se encontraba en una tierra como extranjera, ahora se encontraba en un lugar donde no era el de ella, ahora se encontraba con una familia con la que no era su familia, ahora se encontraba como criada. ¿Cómo se podría sentir? ¿Qué sentiría David? Que se lo llevaran como esclavo y lo trataran mal y le humillaran y le dieran una porción de alimentos medida, que se quedara todavía con hambre, se comiera lo que le dan, pero todavía se queda con hambre. ¿Sabe qué yo hacía cuando yo caía a la cárcel? En la cárcel le dan a uno de comer muy poquito aquí en Estados Unidos, y cuando yo caía, y cuando veía si él llegaba hoy, yo iba y me sentaba, agarraba mi plato y me sentaba enfrente de él, porque yo sabía que él no iba a comer y me iba a donar su comida. ¿Sabe? Porque los presos, cuando caen apenas primerito a la cárcel, no les da hambre, solo están pensando, solo están: ¿para qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Solo está sufriendo, solo está llorando y no come. Imagínese, esta muchacha estaba ahí como extranjera, sirviendo. ¿Se les parece eso la historia a algunos de nosotros? Ustedes y nosotros, hermanos, aquí estamos como extranjeros. Ustedes y nosotros aquí estamos como de pasada nomás. Así como esta muchacha fue raptada, ella la agarraron, la llevaron, y esta muchacha convivía con los que la habían raptado. Estaba ahí. Tal vez ella estaba amargada de la vida. Tal vez ella pudo haber dicho, pudo haber pensado: ¿dónde está el Dios que yo le sirvo? ¿Dónde está el Dios que yo tengo aquí en mi mente todos los mandamientos? ¿Dónde está el Dios que decían que abrió el mar rojo? ¿Dónde está el Dios que dicen que le dieron un golpe y salió agua? ¿Dónde está el Dios que derribó los muros de Jerusalén? ¿Dónde está el Dios que entonces, cuando el pueblo caminaba por el desierto y tenía hambre, entonces hizo venir maná del cielo? ¿Dónde está el Dios que cuando el pueblo estaba caminando rumbo a la tierra prometida, tenían deseos de comer carne y vinieron codornices? Esta joven sabía todo eso. Y posiblemente esta joven pudo verse decepcionado de Dios, pudo verse olvidado de Dios. Jóvenes, ¿les ha pasado alguna vez a ustedes que a veces tienen el deseo de servir a Dios? Que a veces ustedes quisieran servir a Dios, pero han pasado tantas cosas en sus vidas. Hermanos, yo nunca quería saber de Dios nada, porque yo vivía una vida amargada. Yo vivía una vida llena de odio, de rencor, de resentimiento, de venganza. Yo muchas veces me llegué a preguntar y a decir: si Dios es amor, ¿por qué a mí me pasa lo que me pasa? Y yo muchas veces llegué a decir: si Dios es bueno, ¿por qué conmigo no es bueno? Con los demás es bueno, pero conmigo no.
Esta joven pudo haber preguntado y dicho: si Dios es poderoso, ¿por qué no hace que el ejército de Israel venga y acabe con Amán y todo el ejército asirio y me lleven una vez más libres? Escúcheme bien. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando Dios está con usted, y cuando usted en medio de la adversidad, cuando usted en medio del dolor, cuando usted en medio de la tristeza, usted busca a Dios, adora a Dios, exalta a Dios, no hay diablo que lo detenga, ni que detenga el propósito de Dios, ni que detenga el plan que Dios tiene para su vida. Dios lo va a hacer, tarde que temprano Dios lo va a hacer. Dele un aplauso al Señor. Esta muchacha estaba como extranjera, estaba como esclava. Y Naamán, el capitán del ejército asirio, la Biblia dice que era un hombre valeroso, que era un hombre que el rey estimaba mucho, que era un hombre del cual ellos habían obtenido la victoria muchas veces. Por eso el rey de Asiria estimaba tanto a Amán. Pero Amán, al general, le pegó lepra y se enfermó. Y él era un gran hombre, valeroso, inteligente, rico, sabio, tenía autoridad con el rey de Asiria, pero tenía un problema: tenía lepra. Y la lepra era incurable. La lepra era una infección que se iba comiendo su carne, y que su carne algunas veces se podía desprender de su cuerpo y caer. Es más, cuando alguien se descubría que tenía lepra, lo desechaban de la ciudad, porque se decía que la lepra era contagiosa también. Y este general asirio estaba ahí, llegaba a su casa de obtener las victorias, de pelear en las guerras, y era un hombre valeroso, pero tenía un problema. Tenía una situación difícil. Solo él sabía, su esposa y la joven que vivía ahí. Jóvenes, ¿saben qué me llama la atención de esta muchacha? Que estando cautiva, estando como criada, estando ahí desamparada, sin su papá, sin su mamá, estando ahí sin sus hermanos, sin sus hermanas, no iba a la escuela, no iba al mall, no le compraban ropas, porque era una criada, la habían raptado de su familia, del pueblo de Israel, y la habían llevado y estaba ahí como sirvienta. Pero esta muchacha nunca se olvidó de que había un Dios. Nunca se olvidó de que había un Dios tan poderoso que podía sanar aún aquel hombre que le había causado daño a su vida. ¿Qué usted cree que pensó? ¿Qué usted cree que sintió? ¿Qué usted cree que sintió esta joven? Imagínese que esta joven estaba ahí con el hombre que la había raptado, que le había causado daño, que le había causado dolor, que le había causado amargura. Ella estaba mirando ahí como aquel hombre se le caía la piel de lepra. Ella estaba ahí mirando. Tal vez si esta joven no hubiese tenido principios, ni hubiese conocido a Dios, ella hubiera dicho: qué bueno que se le caiga la carne, que se muera. ¿No pasa así a veces? Que a veces nosotros decimos: qué bueno que chocó, qué bueno, se lo merecía, porque un día me causó un daño a mí. Qué bueno que terminó así, porque eso es lo que le esperaba. Y la verdad, no me alegro lo que le pasó, pero está bien lo que le pasó. Está diciendo lo mismo que si se alegra.
En realidad, queridos hermanos, es que si esta joven en realidad no hubiese conocido a Dios, no hubiese adorado a Dios, ella hubiera dicho: qué bueno que Naamán está ahí enfermo, qué bueno que Naamán se muera, se le caiga la piel, que termine así, como yo estoy amargada, como él me robó la inocencia de mi familia, como él me quitó de mis padres, como él me trajo de mi pueblo, como él me trajo de mi tierra, como él no me dejó que sirviera a mi Dios. Porque allí en Asiria tenían otros dioses. Allí ellos tenían un promedio de 2,000 a 3,000 dioses. Pero el Dios que adoraban ellos era el Dios Rimón. Y el Dios Rimón se le llamaba como el Dios de la tormenta, el Dios de la tierra. Entonces esta joven estaba ahí. Jóvenes, muchachas y muchachos, ¿en alguna vez a ustedes les ha parecido la historia parecida con la de esta muchacha? Tal vez alguien les ha herido en su vida. Tal vez alguien les robó la inocencia cuando eran jóvenes, cuando eran niñas. Tal vez alguien les causó daño, les causó dolor. Tal vez alguna vez ustedes dijeron o se preguntaron: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no es bueno conmigo? ¿Por qué mi amigo tiene su papá? ¿Por qué yo no tengo mi papá? ¿Por qué ellos tienen una mamá? ¿Por qué yo no tengo mi mamá? ¿Por qué ellos tienen un papá y una mamá que los lleva y los trae a la escuela y yo no tengo a nadie? ¿Por qué la vida es así conmigo? Pero esta joven, lo que hizo, me llamó la atención. Dice que ella se acercó a la señora de la casa y le dijo: si mi Señor fuese a Samaria, ahí está un profeta de Dios, que si él orare por él, Dios lo puede sanar. Dele un aplauso al Señor. ¿Sabe por qué me da no sé qué cuando yo leo esta palabra? Porque me introduzco en la mente y en el corazón de esta joven. Siendo joven, siendo extranjera, siendo cautiva, pero ella habló de su Dios. ¿Qué les quiero decir con esto, muchachos? Que aunque a veces las circunstancias son tan duras, aunque a veces, Ingrid y April, las cosas son tan difíciles en nuestras vidas, no, a lo mejor alguien puede estar cautivo en la tristeza, en el dolor. A lo mejor alguien puede estar cautivo en un problema. Su cuerpo puede estar cautivo. Hermanos, cuando yo estaba preso ahí. Pero yo, cuando llegaba un momento, comenzaba a adorar a Dios y era el hombre más feliz de la tierra. Estaba cautivo físicamente, mi cuerpo en la prisión, pero en el espíritu yo era libre. Adoraba a Dios, exaltaba a Dios, glorificaba a Dios, predicaba al Cristo de la gloria, porque yo había escuchado un Dios poderoso, un Dios real, un Dios que es vivo, un Dios que cambia, un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que cambia la vida y la mente del hombre. Amigos y hermanos, a lo mejor algunos de ustedes han pasado cosas tan duras. Algunos de ustedes a lo mejor han sido humillados, han sido rechazados, han sido golpeados, han sido abusados físicamente, verbalmente, emocionalmente, sentimentalmente. A veces nosotros como seres humanos tendemos a frustrarnos. Tendemos a decir y a pensar: no quiero saber más nada de Dios.
Tendemos a decir, no es que si Dios fuera bueno, es que si Dios fuera real, porque a mí me pasa lo que me pasa, porque yo vivo lo que vivo. El que usted pase lo que pase, viva lo que viva, no determina que Dios no está con usted, no determina que Dios no le ama, no determina que Dios no le escucha. Dios le ama, Dios le escucha. Si Dios no le escuchara, si Dios le ama, no le amare, si Dios no estuviera con usted, usted y yo no estuviéramos aquí. Pero si ustedes y yo estamos aquí, es porque Dios tiene un propósito con su vida. Dígale al que está a su lado, Dios tiene un propósito contigo. No se estanque en la amargura, ni en el odio, ni en el coraje, ni en la venganza. Porque nosotros muchas veces tendemos a estancarnos y a paralizarnos y a decir, pero es que yo me acuerdo lo que me hicieron cuando era niño, cuando era niña, pero es que lo que yo pasé, pero es que mi mamá, pero es que mi papá, pero es que mi mamá tuvo la culpa, es que mi papá tuvo la culpa, es que si no fuera por eso, es que esto, es que el otro, es que fue y es que vino. No, hermanos, usted debe de buscar a Dios. Yo siempre digo, yo con mis hijos, mientras eran niños, yo les he inculcado lo de Dios, les he hablado de Dios, les he demostrado que Dios es poderoso, lo han visto, pero ya cuando crecen, ya están fuera de mi control. Si yo los agarrara con un cinturón hoy en día, yo creo ellos se me venían encima. Hay cosas, muchachos, que van a estar fuera de su control. Hay cosas, jóvenes, que a lo mejor ustedes van a decir, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué el otro? ¿Pero por qué no es así? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué el otro? Hermanos y amigos, muchachas y muchachos, hay cosas que usted no puede solucionar, pero si usted busca a Dios, si usted se rinde a Dios, si usted camina con Dios, si usted entonces comienza a dar testimonio de un Dios vivo, de un Dios real, Dios va a hacer algo en medio de la situación. Dios lo va a hacer. Denle un aplauso al Señor. ¿Saben cuántos jóvenes hoy en día mueren al año aquí en Estados Unidos? Un promedio de 200,000 jóvenes terminan en la cárcel, terminan en las drogas, terminan en el alcohol, terminan muertos por causa del alcohol o de las drogas. Terminan muertos por causa de la violencia. Terminan muertos porque algunos de ellos se decepcionaron cuando su familia se destruyó, cuando su familia vino el diablo y robó la felicidad del hogar en el matrimonio. Entonces toda esta juventud, queridos hermanos y amigos, las estadísticas dicen que el 85% de jóvenes que están en las cárceles juveniles provienen de un hogar disfuncional donde solamente tienen un papá o tienen una mamá. Y nosotros como padres y ustedes como jóvenes tenemos el derecho y tenemos la responsabilidad de que nosotros podemos hablar de Cristo, testificar de Cristo, anunciar que hay un Dios poderoso, que aún en medio del dolor yo voy a decir que hay un Dios poderoso, que aún en medio de la adversidad yo voy a decretar que hay un Dios que puede hacer algo en medio de la nada. ¿Saben cuántos jóvenes mueren y van al infierno? Ustedes y yo, por la gracia de Dios, estamos aquí, hermanos. Pero ¿saben cuántos padres me llaman a mí pidiéndome oración por sus hijos que están en las drogas? ¿Recuerda a Ricardo Daniel? Solo estaba metido en el garage, no salía. Recuerdo su mamá la primera vez que me habló llorando y me dijo, Señor, o pastor, o padre, no sé qué sea, me dijo, ¿puede orar o rezar por mi hijo? Porque tiene esto, tiene el otro, tiene el otro. Y yo hablé con ella, oré con ella, oramos por ella.
Como a las 2 semanas o 3 fui a su casa. Comenzamos a orar por Daniel. Comenzamos a hablar de la palabra de Jesús. Comencé yo y Julio a dar testimonio del poder que tiene la palabra de Dios. Y al tiempo, este joven había dejado su trabajo. Este joven ya no iba a trabajar. Aún su papá se ponía violento y enojado porque su hijo no iba al trabajo, porque su hijo no salía del garage, porque su hijo solo quería estar metido en el garage, estando intoxicándose de drogas. Y entonces el padre estaba desesperado, enojado, tenía coraje contra el hijo contra el padre. Y una madre me habló desesperada, llorando. Llegué y estuve yendo semanas ahí. ¿Y qué cree? Que Dios lo libertó. Se consiguió un trabajo. Y hasta la vez está libre de las drogas. Hasta la vez. Y yo tengo a alguien aquí que me está escuchando, que sabe y conoce, porque vive con él. Y es su hermano. Yo cuando digo algo, hermano, no digo historias sacadas de la... Digo cosas que he vivido, que he visto. Porque hay un Dios real. Hay un Dios poderoso. Y ustedes, muchachas y muchachos, ustedes y yo, hermanos y hermanas, tenemos la responsabilidad. Y un día Dios nos va a demandar y Dios nos va a decir: había una muchacha en Asiria que estaba esclavizada. No salía a la mall, no iba a la escuela, no iba a la tienda, no iba al parque, esclavizada en la casa con sus raptores, con los que la robaron. A ellos les testificó que había un Dios poderoso. Y yo cambié el corazón de Naamán y yo lo sané de la lepra, porque hubo alguien que se animó, que me creyó, que dio testimonio, que en medio del dolor, que en medio de la amargura, hablo de un Dios que puede sanar, que puede restaurar, que puede cambiar, que puede hacer algo nuevo de la nada. Queridos hermanos, esta joven no iba al mall, no trabajaba en una fábrica con 20 amigas, no iba al parque, estaba como esclava. Y con las 2 personas que tenía a su alrededor, eran los que la habían raptado, eran los que la tenían como esclava. Pero esta joven dijo: yo sé que hay un Dios. Cuando usted tenga tiempo, usted lee todo el capítulo 5.